Saludos a todos, soy el Rey David y hoy quiero contarles la increíble historia de mi vida, una de las más impactantes historias, como un legado para que próximas generaciones conozcan quién fui, qué hice, cuáles fueron mis fracasos y mis victorias. Mi historia se encuentra en los libros de Primera y Segunda de Samuel. Nací en una familia humilde de pastores en la ciudad de Belén, a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén en Israel. Mi padre se llamó Isaí, un hombre de la tribu de Judá. Fuimos 8 hijos siendo yo el menor de mis hermanos. Aunque mi familia no me consideraba el más destacado, Dios tenía otros planes para mí. Mi historia comienza siendo un simple pastorcillo, cuidando las ovejas en los campos de Judea. Fue en esos campos donde aprendí a usar la honda para defender las ovejas de osos y leones. Fue en ese campo donde aprendí a tocar el arpa y componer salmos que más tarde llenarían el libro de los salmos y se convertirían en parte fundamental de la adoración a Dios. Mi vida cambió cuando el profeta Samuel visitó la casa de mi padre buscando al futuro rey de Israel entre mis hermanos. Yo, a pesar de no encontrarme, era el elegido. El hombre en quien Dios había puesto su confianza para gobernar a su pueblo. Mandándome a buscar, fui ungido con aceite entre mis hermanos. Este momento marcó el inicio de mi camino hacia el trono, sucediendo a Saúl, aunque lleno de desafíos y conflictos. Mi primer gran acto que me llevó a la fama fue cuando enfrenté al gigante filisteo Goliat. Con fe en Dios y una honda en mi mano, lo derribé, liberando a Israel de su amenaza, demostrando que la verdadera fuerza reside en la confianza en el Señor. Mi victoria sobre Goliat me ganó el respeto, el cariño del pueblo de Israel y la envidia del rey Saúl. Saúl, viéndome como una amenaza a su reinado, intentó matarme en varias ocasiones. Durante muchos años, me convertí en un fugitivo, escondiéndome de su ira en cuevas y buscando refugio entre mis enemigos los filisteos, siempre confiando en la protección divina. A pesar de tener oportunidades para matar a Saúl, me negué a hacerlo, respetando su posición como ungido de Dios. Durante esos años difíciles, escribí muchos salmos, expresando mi angustia, mi fe y mi amor por Dios. Finalmente, tras la trágica muerte de Saúl y su hijo Jonatán, mi gran amigo y aliado, ascendí al trono de Israel. Unifiqué las tribus de Israel y Judá, estableciendo Jerusalén como capital y trayendo el arca del pacto a la ciudad. Mi reinado estuvo marcado por numerosas campañas militares y la expansión de nuestro reino. Sin embargo, mi reinado no estuvo exento de errores y pecados. Un día, desde la azotea de mi palacio, vi a Betsabé, una mujer de incomparable belleza. Aunque sabía que era la esposa de Urías, uno de mis valientes guerreros, la deseé y actué de manera indebida en un momento de debilidad, permitiendo que mi deseo me cegara y olvidando los mandatos de Dios. Betsabé quedó embarazada de nuestro encuentro. Intenté ocultar mi pecado haciendo que Urías regresara del campo de batalla, esperando que pasara tiempo con su esposa. Pero Urías, un hombre de gran integridad, se negó a disfrutar de los placeres de su hogar mientras sus compañeros seguían luchando. En mi desesperación y vergüenza, cometí un acto aún más atroz, ordené que Urías fuera colocado en la línea de fuego más peligrosa, llevando a su muerte. Este pecado mío desagradó profundamente al Señor. El profeta Natán me confrontó con la verdad de mis acciones, y mi corazón se quebró ante la magnitud de mi falta. Aunque me arrepentí sinceramente y busqué el perdón de Dios, las consecuencias de mis actos cayeron sobre mi familia. El hijo que Betsabé y yo concebimos murió fruto de nuestro pecado. Y entre mis hijos, el caos y la tragedia se desataron, llenando mi casa de dolor y lucha. Amnón, consumido por una pasión desenfrenada, cometió una atrocidad violando a su hermana Tamar. Absalón, buscando venganza, mató a Amnón y luego se levantó en rebelión contra mí, su propio padre, causando una gran división y derramamiento de sangre en Israel. En la batalla mi hijo Absalón quedó suspendido por su propio cabello en un árbol. Y aunque había ordenado que le perdonaran la vida, Joab y sus hombres no siguieron mis deseos y lo mataron.
Cuando recibí la noticia de su muerte, el dolor me envolvió como nunca antes lo había sentido. Su rebelión y sus acciones pueden haber justificado su muerte a los ojos de muchos, pero para mí siempre fue mi hijo querido, mi Absalón. Su muerte dejó una herida en mi corazón que nunca sanará. En mis últimos días, cuando la fuerza de mi juventud había cedido ante el peso de los años, fui confrontado con esta última prueba de liderazgo, vi surgir una tormenta dentro de mi propia casa. Adonías, mi hijo, impulsado por una mezcla de ambición y quizás, por la percepción de mi debilidad, se proclamó rey sin mi bendición. Este acto de usurpación no solo desafió mi autoridad, sino que amenazó con desgarrar el delicado tejido de nuestra nación, que con tanto esfuerzo y bajo la guía de Dios, había buscado unificar y fortalecer. Como padre, cada uno de mis hijos ocupa un lugar en mi corazón, y la idea de enfrentarme a uno de ellos me llenaba de dolor. Pero como rey, ungido por Dios, sabía que debía actuar no solo por la estabilidad del reino, sino también por la fidelidad a la voluntad divina. Dios había elegido a Salomón para ser mi sucesor, y yo había prometido a Betsabé, su madre, que así sería. Mi mente se remontaba a los días de mi juventud, cuando fui ungido por Samuel. Recordaba cómo la voluntad de Dios había guiado cada paso de mi camino, desde el pastoreo de ovejas hasta el trono de Israel. Esta misma guía divina me llevaba ahora a asegurar la sucesión de Salomón. A pesar de las maquinaciones de Adonías y de los que lo rodeaban, era imperativo que la voluntad de Dios prevaleciera. Al tomar las medidas necesarias para coronar a Salomón, sentí el peso de mi responsabilidad como líder y padre. ¿Habían sido mis propios errores y pecados pasados los que habían sembrado discordia entre mis hijos? ¿Había dado yo ejemplo de ambición y conflicto que ahora se reflejaba en ellos? En Salomón, veía una promesa diferente. Su sabiduría y carácter mostraban la mano de Dios en su vida, y mi esperanza era que bajo su reinado, Israel alcanzara alturas mayores y conociera una paz y estabilidad que yo no había logrado completamente. A Adonías, aunque movido por ambición, lo miraba aún con amor paternal, deseando que encontrara su camino bajo la sombra de la sabiduría de Salomón. Pero también sabía que las acciones tienen consecuencias, y la justicia, junto con la misericordia, debe prevalecer. Aún mi corazón está afligido profundamente por el dolor que mis acciones trajeron a mi familia y a mi reino. He aprendido que incluso un hombre conforme al corazón de Dios no está libre de caer en tentación y pecado, y que las consecuencias de nuestras faltas pueden extenderse más allá de nuestras propias vidas, afectando a aquellos a quienes amamos. Al final de mis días, miro hacia atrás en el camino que he recorrido, un camino marcado por grandes victorias y profundas caídas, por momentos de cercanía con Dios y tiempos de alejamiento doloroso. Reflexionando sobre mi vida, deseo compartir estas lecciones que he aprendido, como si fueran faros de luz para guiar a otros. Primero, aprendí sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios. Desde mis días de pastor hasta convertirme en rey, fue mi fe la que me sostuvo. Enfrentando a Goliat, no fue mi fuerza, sino mi confianza en Dios la que me llevó a la victoria. A lo largo de mi vida, cada vez que confié en Dios, Él me guió y me fortaleció. Sin embargo, también experimenté lo que significa alejarse del camino del Señor. Mi pecado con Betsabé y el asesinato de Urías me enseñaron la profundidad del pecado y la importancia del arrepentimiento sincero. Dios, en su infinita misericordia, me perdonó cuando me acerqué a Él con un corazón contrito. Esto me mostró que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado si uno se arrepiente genuinamente. Aprendí sobre la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo. Como rey, tuve el deber de gobernar con justicia y equidad. Mis fallos en este aspecto me enseñaron que cada acción tiene consecuencias y que como líderes debemos esforzarnos por ser justos y rectos. La amistad fue otro gran pilar en mi vida. Mi relación con Jonatán fue un ejemplo de lealtad, amor y sacrificio. Me enseñó que las verdaderas amistades son un regalo precioso y deben ser valoradas y cuidadas.
La alabanza y la adoración a Dios fueron mi refugio y mi fuerza. En mis salmos expresé cada emoción, desde la alegría más profunda hasta el dolor más intenso. A través de la música y la poesía, encontré consuelo y comunión con Dios. Esto me enseñó que en cada situación debemos buscar a Dios y alabar su nombre. En resumen, mi vida ha sido un testimonio de la gracia de Dios. A pesar de mis fallos y debilidades, Dios me usó para cumplir sus propósitos. Mi mayor esperanza es que, a través de mi historia, otros puedan aprender a confiar en Dios, buscar su rostro en todo momento, vivir con integridad y arrepentirse sinceramente cuando fallen. Que mi vida sea un recordatorio de que, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios puede usar nuestras vidas para su gloria. Que siempre busquemos su presencia, sigamos sus caminos y vivamos vidas que reflejen su amor y gracia. Si te gustó mi historia, compártelo con otros, que Dios los guíe, los guarde y los proteja.